Tan fallas. Y a propósito, vamos a la alcaldía de Piedecuesta en Santander, que suspendió el plan de alimentación escolar porque encontraron que las frutas y los panes que le iban a dar a los niños estaban en estado de descomposición. Javier Rodríguez. Fueron los propios funcionarios de la alcaldía de Piedecuesta quienes encontraron frutas y pan en mal estado que estaban siendo entregados a estudiantes beneficiados con el PAE. Por eso se determinó suspender la entrega de los alimentos a 9.182 jóvenes hasta que el contratista explique por qué se entregaron productos en descomposición. Adela Silva, secretaria de Educación. En la inspección, en los términos de calidad e inocuidad, encontramos productos en mal estado. Es una situación muy lamentable, son hechos que consideramos inadmisibles. En Bucaramanga y Barrancabermeja, la entrega de los alimentos del PAE preparados en sitio comenzó a ser vigilada por Proinaxa, que es una entidad de la Universidad Industrial de Santander. La noticia deportiva. La noticia deportiva del momento, al parecer, todo se aleja para que el Basak Sekir se haga a los derechos del colombiano James David Rodríguez. En horas se estará cerrando el mercado en Turquía y todo apunta a que el colombiano continuará su carrera en el Everton. La prensa en Liverpool le pide al técnico Rafa Benítez que no permita que esa zurda mágica se desperdicie en las reservas. Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12:15 de la tarde. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que se conecten a través de la señal de Blue Radio y también a aquellos que nos ven por nuestro Facebook Live y por la señal de Caracol Ahora. El día de ayer hablábamos sobre la delincuencia, sobre la inseguridad, más que delincuencia, inseguridad, y cómo la inseguridad se está palpando cada vez más en las ciudades más importantes del país. Esto, dicen algunos, aunado a lo que ha dejado la pandemia. Durante el año 2020, el número de personas que ingresaron a la condición de pobreza multidimensional fue cercano a los 489,000 individuos. Esto según lo informó el DANE. De acuerdo con la entidad, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en todo el país fue de 18.1%, esto en el total nacional. Un indicador que mide las condiciones de vida de la población a partir de las privaciones de los hogares en 5 dimensiones: en educación, salud, mercado laboral, condiciones de la vivienda, primaria, infancia y juventud. Y esto también aunado a la pandemia, Ana Cristina. Es que lo que ha dejado la pandemia desde el año pasado son estos indicadores que llaman mucho la atención. Sí, Gonzalo, y hay algo que preocupa de manera especial y es cómo dentro de estos indicadores entran factores que tienen una influencia muy cercana, pues mejor dicho, que tienen una relación directa con la protección adecuada de los niños, porque uno se da cuenta de lo que pasó en esta pandemia, pues por las mismas condiciones de los confinamientos, y es que desmejoró el logro educativo, es decir, los niños no presentan los mismos logros, mucho más si hablamos de los niños que viven en zona rural por una parte, también crecieron las barreras de acceso a los distintos programas que existe, que tiene el Estado para atención de primera infancia y de niños. También uno, pues es que basta salir a las calles, Gonzalo, para uno darse cuenta que aumentó el trabajo infantil, que era algo, pues para lo que se había adelantado un trabajo importantísimo durante años, y por supuesto por la misma pandemia, pues que creció la inasistencia a los colegios y a las instituciones educativas. Sobre todo hay lugares como el Caribe y el Pacífico que tienen unas cifras verdaderamente preocupantes. Entonces aquí estos datos de los que estamos hablando y que en buena hora el DANE se está ocupando de asuntos tan importantes, son de singular importancia cuando hablamos de los niños y de lo que eso va a profundizar a futuro las brechas de desigualdad. Sebastián, a usted que le gustan los números y el tema económico, el país pasó de tener a 8.56 millones de personas en situaciones de pobreza multidimensional en el año 2019 a 9.4 millones de personas en esta situación de vulnerabilidad en el año pasado en todo el país. Una cifra que, nuevamente repito, genera preocupación.
Y el derrumbe de los ingresos, Gonzalo, esa es otra manera que dicen muchos economistas, es una manera más nítida de ver el mapa de pobreza en el país, que es la pobreza multidimensional, porque aborda diferentes esferas de las necesidades básicas de un hogar, de una persona. La pobreza monetaria solamente habla de una línea puntual de pobreza, y el hecho de que haya este atraso, por ejemplo, en contratos, que lo hemos sabido en el tema de conectividad, que muchos colegios no puedan tener internet y cosas digitales esenciales que de pronto hace unas décadas eran un lujo, pero hoy son un bien de primera necesidad, como el agua, como el gas, pues es lo que tiene que discutir el país, de conectar las regiones, de que un niño pueda tener cercanía con el internet para poder descubrir el mundo, porque hoy en día toda la educación, todo el acceso al conocimiento está mayoritariamente concentrado a través del internet. Por eso le quiero dar la bienvenida a esta hora a Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, una entidad sin ánimos de lucro que busca promover el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones. Don Samuel, gracias por acompañarnos en Blue Radio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar acá en Blue Radio y un saludo a toda su audiencia. También está con nosotros Sergio Martínez, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Don Sergio, gracias por acompañarnos también en Blue Radio. Muy buenas tardes a todos. Un gran saludo a todos los periodistas, al equipo de Blue Radio y a toda la audiencia. Don Samuel, quiero arrancar con usted porque mis compañeros, tanto Ana Cristina Restrepo como Sebastián Nora, hablaban de esa conectividad, de esa falta de conexión que hay sobre todo en las zonas rurales y que quedó en evidencia aún más durante la pandemia. Para aquellos oyentes que no tienen, que no descifran la importancia de la conectividad, quisiera saber de su óptica, ¿por qué la conectividad es importante en medio de esto que se mide, de esta pobreza multidimensional? No, pues efectivamente la conectividad pues ha quedado en evidencia que es una necesidad y de hecho un servicio público esencial, como ahora la ley lo reconoce, porque la conectividad pues es hoy por hoy, en medio de esta pandemia, vital para poder acceder al teletrabajo, para poder acceder a la educación virtual, como se hizo necesario mientras no podíamos tener contacto social. Se ha convertido también en un elemento fundamental para las empresas, para poder habilitar a través del comercio electrónico la relación entre los clientes y las empresas. Hoy, por ejemplo, para la telemedicina, es decir, está presente en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida social, de nuestra vida productiva. Hoy los operadores estamos haciendo grandes esfuerzos para poder llevar conectividad a todo el territorio, gracias a la subasta de espectro que se hizo a finales del año 2019. Los operadores tendrán que cubrir alrededor de 3.600 centros en zonas rurales de nuestro país, en regiones apartadas que históricamente han estado desconectadas. Y nosotros estamos haciendo inversiones que superan los 5 billones de pesos anuales en Colombia para poder lograr ese objetivo y lograr también una meta que se trazó el gobierno del presidente Duque, que es que el 70% del país tenga acceso a Internet de alta velocidad. Entonces, pues yo creo que la importancia es más que evidente. Por supuesto, hay que aumentar esos esfuerzos y esto no es de un día para otro, pero creo que hemos mejorado en estos últimos años en ese proceso de conectividad. Permítame, señor Hoyos, presentar también a Isabel Segovia. Ella es experta en educación y ex viceministra de Educación durante el año 2008 hasta el año 2010. Doctora Isabel, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Buenas tardes, ¿cómo les va? Qué pena la demora. Muy bien. No se preocupe, no se preocupe. Ex viceministra, ya vemos y ya sabemos la radiografía. Los números generan más que controversia, miedo hacia el futuro, hacia lo que le puede deparar tal vez a pocos años o al corto plazo a los jóvenes en el tema de la educación, por ejemplo. Los números que muestra esta pobreza multidimensional en cuanto al crecimiento llaman mucho la atención. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer que estos números se reduzcan? ¿Cómo podemos aumentar la conectividad, sobre todo en las zonas rurales del país? Bueno, yo, digamos, basándome en el tema educativo, muchísimo más allá que la conectividad, realmente lo que hay que hacer es volver a los colegios cuanto antes.
y tener una información mucho más clara de qué fue lo que sucedió. Ya tenemos una primera idea, gracias al DANE, de pues las inequidades tan brutales que se dieron, no solamente por el tema de la conectividad, aunque la conectividad lo agravó significativamente, sino también pues por el tema del cierre tan prolongado de los colegios, que fue absolutamente innecesario y que desafortunadamente todavía está. Digamos, nosotros no estamos hablando del pasado en esto, y eso es lo más crítico. Tenemos un problema hacia el futuro tremendo. Esos 70.000 millones con los cuales todos nosotros pues estamos sufriendo mucho en este momento, esos 70.000 millones pues duelen mucho, pero ustedes no saben el costo tan bárbaro que va a tener esto en las generaciones que siguen, lo que le va a costar al país, no solamente lo que le va a costar en términos de remediación, sino lo que le va a costar en inversión ya perdida. Todos estos niños y jóvenes que salieron del sistema o que dejaron, digamos, de asistir al sistema, pues es plata, toda la inversión que se había hecho en ellos anteriormente, también ya son recursos perdidos por las compensaciones que toca hacer ahora. Entonces, hay claro, un pero trabajo que hay que viceministra, yo la quiero interrumpir porque si bien es cierto, usted se enfoca en la educación y una premisa que seguramente muchos oyentes comparten, que es el regreso presencial a las clases, lo que estamos viendo, por ejemplo, en los Estados Unidos es que el aumento de casos de coronavirus o de COVID-19 en niños está aumentando. Entonces, es probable que eso pueda ocurrir en Colombia. La pregunta es, sabiendo esa premisa, eso que está pasando en los Estados Unidos, ¿qué hay que hacer para mejorar la conectividad y tal vez para mejorar la educación a distancia? Sí, yo me devuelvo a dos cosas. La conectividad es esencial, pero es una cosa que solamente se puede usar temporalmente y como una salida intermedia mientras la situación es de crisis. Sin embargo, como les digo, es tremendo lo que pasó y que nos digan ahora que después de 1 año y medio estos niños no están conectados y que hemos avanzado mucho, pues no tiene ningún sentido. Las inequidades son brutales, digamos, y yo creo que eso es un tema que usted, Gonzalo, quiere acentuar, y yo estoy de acuerdo con usted. Es un pasado que se agrega el hecho de que hemos dejado de verdad a los niños de últimos en todas nuestras prioridades, y se agrega otra vez en que entre más apartados, entre más pobres, pues peor las circunstancias. Sin embargo, la inexistencia en las zonas urbanas también creció significativamente, y en las zonas urbanas teníamos conectividad. Jen, y la conectividad solamente puede ser una cosa absolutamente, digamos, de emergencia y por tiempos cortos, y efectivamente uno puede ir mejorando cómo hace eso y tiene que tener eso listo. Sin embargo, ese ejemplo que usted me da de Estados Unidos, en Estados Unidos los colegios no están cerrando. Incluso en Europa ya está empezando a salir información, y es que la evidencia es absolutamente contundente, de que incluso cuando en las emergencias o en los picos altos cierran los colegios, ahorita acabo de ver una información en Noruega, se aumentan los casos. O sea, los colegios siguen siendo entornos muchísimo más protectores que el día a día de lo que está sucediendo. Y en este momento, además, en que el país está absolutamente abierto, pues, digamos, todavía tener colegios cerrados es absurdo. Entonces, si queremos empezar a compensar un daño que ya se hizo, o sea, ya está hecho, ya nos vamos a ir para 2 años de cierre de colegios, estamos hablando de 30% de los niños de las zonas rurales y de casi 20% de las zonas urbanas que inasistieron. Es increíble que todavía nosotros no estemos reaccionando para que todos los colegios estén abiertos inmediatamente y empecemos a hacer diagnósticos y análisis para ver cómo hacemos el tema de la recuperación. Pero en esa búsqueda, señor Hoyos, uno ve la historia de Colombia y la conectividad siempre ha sido un lastre, no solamente de internet, sino de carreteras. El tema de la topografía, de lo lejos que son las regiones, siempre ese ha sido un problema. Y ahora, llevándolo al tema de la internet, ¿cuál es el primer reto tecnológico de llevar internet a las regiones? La topografía también tiene la culpa. ¿Cuál es ahorita el mayor obstáculo que existe para conectar a esas regiones pobres que estaba hablando la señora Segovia? De acuerdo, Colombia tiene un déficit de infraestructura en telecomunicaciones, vial, y la conectividad no va a reemplazar nunca la presencialidad. Puede ser un apoyo, puede ser en situaciones de emergencia una posibilidad de que los niños accedan, y así se hizo. Por ejemplo, garantizamos la gratuidad en el acceso a Colombia Aprende, a una versión móvil de Colombia Aprende, donde el Ministerio de Educación subió los contenidos académicos para que los niños y profesores pudieran acceder a ellos de manera gratuita, sin consumo de datos, sin necesidad, no importaba si sus padres habían hecho recarga o no, si tienen o no un plan de datos,
pueden acceder de manera gratuita a este contenido y los operadores estamos garantizando eso, pero eso no es suficiente, la presencialidad es necesaria, yo ahí suscribo absolutamente. Ahora, Sebastián, usted me pregunta ¿cuál es el reto? Efectivamente, nuestra geografía dificulta muchas veces ese despliegue de infraestructura para poder garantizar conectividad. Nosotros necesitamos vías de acceso, nosotros necesitamos suministro de red eléctrica para poder garantizar que las antenas funcionen. Señor Necesitamos Hoyos. también seguridad para evitar el vandalismo y el daño y el hurto sobre las redes, pero sobre todo necesitamos grandes inversiones para poder cubrir las necesidades en materia de conectividad en todo el territorio. Entonces, progresivamente eso se está logrando, falta mucho, hay mucho que avanzar, pero pues estamos mejor que antes y en virtud de esta subasta que les mencionaba hace un momento, pues de aquí al año 2024 tendremos una mejor conectividad en esas regiones que históricamente han estado desconectadas. Sí, señor Hoyos, precisamente le quería preguntar sobre eso, usted se me adelanta un poco, porque esas dificultades o esas carencias que hay, se debe, o uno podría decir que es más responsabilidad regional o es responsabilidad central desde el centro, es decir, toda esa serie de dificultades que usted nos está enumerando. Pues yo creo que hay problemas, digamos, atribuibles a distintos factores, pero hay uno muy importante que usted me menciona y hoy son trabas al despliegue de infraestructura. En muchos planes de ordenamiento territorial tenemos restricciones para desplegar infraestructura, para poner antenas y en muchos casos obedecen a mitos. Por ejemplo, ahora durante esta pandemia del coronavirus uno oía que la tecnología 5G era la causante del coronavirus, o que las antenas hoy son las generadoras, son causantes de cáncer, por ejemplo, cosa que carece de evidencia, porque las emisiones están controladas por criterios de la Organización Mundial de la Salud. La ANE controla que las radiaciones pues estén en unos niveles permitidos, que no afecten la salud humana, las distancias con las que se despliegan estas antenas y demás, pero siguen existiendo muchos mitos y esos mitos pues se han convertido en barreras porque los planes de ordenamiento no nos dejan poner antenas y eso implica que muchos municipios de Colombia, y no estoy hablando de municipios aislados, por ejemplo Bogotá o Barranquilla, ¿no? Bueno, a mí me queda una pregunta, digamos, uno dice, en semejante situación de crisis y con semejante problema, y uno teniendo que priorizar la educación de los niños, ya sabiendo todo lo que había pasado, con millones de decretos de emergencia, digamos, todas esas cosas no se hubieran podido resolver con decretos de emergencia que sacaron para todo tipo de cosas, menos para esto, por lo visto, y poder, digamos, haber evitado pues, semejante catástrofe en las zonas apartadas. Yo creo que esa discusión es válida, pero sí se hizo algo. Yo creo que desconocer que no se hizo, pues que, por ejemplo, eso que les estoy mencionando, garantizar la gratuidad del acceso a los contenidos de Colombia Aprende, fue en virtud de la emergencia. Evitar que se cancelaran los planes, que los ciudadanos tuvieran unos paquetes mínimos de datos para poder estar conectados y con minutos. De acuerdo, pero... Si tuviera computadores y que todas las regiones del país hubiera infraestructura, pero eso tampoco le corresponde a la empresa privada poder garantizar eso. Doctor Hoyos, en eso sí estoy de acuerdo. Pero pues no nos corresponde suplir las carencias que tiene nuestro Estado en todos los niveles, ¿no? Sí. Mire, doctor Hoyos, pero usted trajo a la discusión una cifra, que es la del presidente de la República, que fue la apuesta del presidente Duque, alcanzar el 70% de conexión por internet en el país. Esa conectividad, por lo visto, estamos lejos de alcanzarla, doctor Hoyos. ¿Usted cree que al terminar el gobierno del presidente Duque, ya le faltan pocos meses, vamos a hablar de cuánto, de qué porcentaje de conectividad en el país? No, yo creo que esa meta es realista, es posible cumplirla. Al final del cuatrienio pues tendremos que hacer esa evaluación, pero todo nos indica que es posible. Ahora, hay muchos factores de los cuales eso depende. Por ejemplo, la renovación, que el costo del espectro en Colombia es muy alto en comparación con el resto de la región.
pues 2 veces más caro que en los otros países de América Latina. Entonces, ahí hay factores económicos que influyen y sobre los cuales estamos trabajando precisamente para lograr cumplir esa meta del Plan Nacional de Desarrollo, pero creo que con un esfuerzo es posible que lleguemos al final del cuatrenio a ese 70% que el presidente se ha propuesto. Pero mire, doctor Hoyos, cuando uno lo escucha hablar a usted y con el programa de conectividad para que los niños pudieran recibir clases mientras estaban en su casa de forma gratuita, uno dice, entonces, si hay problemas acá de conectividad, básicamente porque el territorio se dificulta, porque la energía no llega a algunos sectores, entonces un contrato como el que se firmó en Mintic, donde se suponía le iban a dar conectividad a los niños en las regiones más apartadas y más pobres del país, ¿es un saludo entonces a la bandera? Porque si no tienen luz, si en unos sitios no tienen luz, en los otros topográficamente no se puede, entonces ¿para qué se firma un contrato de esas dimensiones si no se va a poder llegar? No, supongo que sí se puede llegar, claro que se puede llegar, pero pues es natural que haya unos factores de los cuales depende dar conectividad, como por ejemplo los que usted menciona, como el suministro energético. Entonces sí se puede hacer, pero por supuesto no depende exclusivamente del sector de telecomunicaciones, depende de que haya infraestructura, que se garantice la seguridad a la infraestructura, que haya suministro energético. Entonces, ese contrato y eso, digamos, tiene un propósito loable y se puede cumplir. Ahora esperamos que en manos de la ETB se cumpla y los niños puedan tener el acceso a la conectividad, pero no creo que sea un saludo a la bandera, para nada. Creo que es un paso muy importante. Por supuesto es desafortunado esto que sucedió, todos queremos que se resuelva, que los responsables paguen por el daño causado, pero la necesidad de llevarle conectividad a los niños pues es una prioridad nacional y ese creo que es un propósito de todos. Don Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta ahora en Blue Radio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y me parece muy importante que este sea un tema que ocupe la agenda del país y la agenda, por supuesto, de los medios. Aquí estaremos dispuestos a seguir hablando con ustedes sobre esto y seguiremos haciendo todo el esfuerzo para que Colombia sea un país más conectado. Muchas gracias. Ex viceministra Segovia, yo quisiera conocer su opinión. Yo sé que usted no prevé el futuro, pero tal vez pueda hacer un análisis de cuándo se podrá solventar la situación de la educación en Colombia o hasta cuándo este letargo va a durar en el regreso a las clases presenciales, en la unificación de políticas que ayuden nuevamente a que los jóvenes vuelvan a ir a los colegios y que la deserción no sea tan alta como se está demostrando ahorita en estas cifras del DANE. Sí, estaba pensando en algo que dijo el doctor Hoyos que me deja muy impresionada, porque que ojalá pues los responsables de que la conectividad no haya llegado a tiempo y que todavía no esté en las zonas apartadas y que tal cantidad de niños pues no hayan tenido ningún acceso a ningún tipo de educación durante año y medio, pues es algo que pues yo creo que casi es que es impagable. Y pues decirlo tan tranquilamente, digamos, esto es una catástrofe muy grande. A mí me gustaría decirle, Gonzalo, que ojalá mañana todo esto se pudiera empezar a resolver y entonces tuviéramos cifras claras, los niños estuvieran en el colegio aprovechando que toda la sociedad colombiana está en la calle y está haciendo lo que tiene que hacer. Y pudiéramos hacer los diagnósticos que corresponden al tema de pérdidas de aprendizajes y de problemas socioemocionales que tienen los niños después de todo este tiempo pues de encierro, falta de escolarización, trabajo infantil que también aumentó, lo vimos ahí en el DANE, pues una cantidad de cosas, digamos, que van directos a esta población que fue la más vulnerable. Pero desafortunadamente, pues yo quisiera decirle que eso debería pasar mañana, porque además no veo en este momento ninguna razón por la cual no esté pasando más allá del tema de falta de voluntad política y de organización y de decir esto, pues ya no da más y esto hay que hacerlo como una prioridad. Entonces, y pues tengo, digamos, muy poca esperanza de que sea un tema que se termine resolviendo en lo que queda de este gobierno. O sea, yo creo que todo el mundo está tratando, muy feamente decirlo, pero todos los responsables de esto, que no son solamente la ministra de Comunicaciones, hay muchos más ministerios que son responsables de lo que está sucediendo, están todos tratando de pasar de agache, terminar este año sin responder a una crisis que, como les digo, en el futuro no vamos a tener cómo pagarla.
Entre otras cosas, aprovecho, me da mucha alegría que el director del DANE, Juan David, esté conectado, porque si no fuera por el DANE no tendríamos absolutamente ni la más mínima información de una cosa que ya todos los que estábamos preocupados por esto sabíamos, pero si no hubiera sido por la transparencia y la claridad del DANE y el juicio con que hacen la tarea, de esta crisis, digamos, educativa y de lo que nos espera. Entonces, salvaguardando, digamos, todas las cosas que le quisiera decir a este gobierno, menos mal el DANE existe para empezarnos a dar algunas cifras de la realidad de lo que está sucediendo. Sí, con base en lo que escuchamos de lo que dijo el señor Hoyos y ahora lo que dice la exministra Segovia, si hablamos sobre las metas, yo le quisiera preguntar al director Martínez sobre las metas y las expectativas que tiene un país, qué tan ajustadas a la realidad o a lo que se puede conseguir están las expectativas que Colombia se ha planteado frente a la conectividad, porque uno oye, por ejemplo, todo lo que pasó con el contrato, con este contrato famoso de Mintic, y sí, efectivamente era una cantidad de dinero, pero era una cantidad de dinero que tal vez no había las condiciones para invertirlo. Entonces aquí estamos hablando de expectativas de algo que no se puede realizar. No, evidentemente yo, y un gran saludo también a Juan Daniel, de verdad, antes de hablar, felicitarlo por ese gran trabajo que está haciendo desde el DANE, porque nos da muchas cifras y una gran visión sobre lo que está pasando. Yo creo que las metas se pueden cumplir, pero hay unos aspectos importantes para los que están escuchando. Hay barreras importantes para el despliegue de infraestructura. Yo trabajaba antes en el Distrito Capital y quisimos llevar conectividad a la localidad 20 de Sumapaz, y en 2 años nos gastamos 2 años y medio y la CAR no dejó instalar las antenas. La CAR, es decir, la Corporación Autónoma Regional. Desafortunadamente no se pudo hacer ese desarrollo en esa conectividad rural. Entonces, para que ustedes pues vean las dimensiones. Nosotros tenemos un indicador de los 1.122 municipios de Colombia, cerca de 450 municipios hemos certificado libre de barreras, pero solamente el 40%. De esos 1.122, ni siquiera las capitales más importantes del país están libres de barreras. En Bogotá, por ejemplo, hay en este momento una norma vigente que impide el desarrollo de conectividad en colegios. A nosotros nos parece eso, pues que hay que revisarlo, porque si no promovemos desde las regiones un cambio de paradigma, un desarrollo de la infraestructura, va a ser muy difícil que podamos hacer eso. En el POT, que está en discusión próximamente en el Consejo de Bogotá, por ejemplo, hay barreras para el desarrollo de conectividad en las zonas rurales del distrito. Es decir, se le están exigiendo cargas adicionales a zonas donde ni siquiera tienen conectividad. Entonces, yo sí quiero enfatizar, digamos, ese aspecto, porque es clave que se trabaje acá de una manera articulada. Esto lo vamos a solucionar si se trabaja desde la nación, desde los entes regionales, desde la industria, y sobre todo si comenzamos a mirar nuevas políticas públicas, porque es entendible todo el desconcierto que ha generado todos estos programas de conectividad rural. Yo no me voy a referir porque eso no hace parte de mis competencias, pero yo creo que es una oportunidad para que el país ya evalúe como un propósito nacional el desarrollo de la brecha digital en las zonas rurales. Con nuevas pero señor Martínez, señor Martínez, la visión. Dime. Lo que pasa es que yo lo interrumpo ahí porque el discurso suena muy bonito, el discurso suena alentador, el discurso suena maravilloso, pero sí me preocupa el hecho de que eso hay que solventarlo, eso hay que mejorarlo. Claro, pero ¿por cuánto tiempo vamos a esperar? ¿Por cuánto tiempo van a esperar más los jóvenes, los niños, que necesitan de esa conectividad? ¿Por qué tanta burocracia? ¿Por qué hay que esperar tanto? Sí, no, lo que pues, lo que te estaba mencionando, Gonzalo, es decir, en Bogotá, por ejemplo, para aprobar una antena, se requiere un permiso de planeación distrital que dura de 6 meses a 1 año. Y ustedes saben las necesidades de antenas que vamos a necesitar cuando la ciudad de verdad se incorpore el 5G, o ahora las necesidades en los colegios, y Isabel seguramente pues les dará más luces, pero los colegios necesitan la mejor conectividad, ya sea en zonas urbanas, rurales, y es el momento en que una vez se planee desde la perspectiva urbana, pues estos temas. Eso no, todo esto que estoy diciendo no exime la responsabilidad que debe tener la nación en articular y financiar todo este tipo de planes para el futuro. Pero pues tú haces un llamado de atención muy importante de urgencia, porque si algo ha evidenciado la pandemia es que no tenemos tiempo, y cada día que se pierda en la educación de un niño, los resultados y el retorno en 15, 20 años van a ser fatales para la sociedad colombiana. Pero doctor Martínez, mire, uno lo que al escucharlo a usted, uno tiene la sensación de que estamos en presencia de un Estado descuadernado, completamente descuadernado.
una cosa es Bogotá, otra cosa son las ciudades, cada entidad por su parte, la CAR dice una cosa, el otro dice una parte y otra entidad dice otra cosa, y al final quienes terminan pagando las consecuencias, entre otros protagonistas de esta historia, son los niños de los que estamos hablando hoy. Pero ¿cómo lograr entonces, doctor Martínez, encuadernar o sea, que todo sea un solo cuerpo para que se cumpla el propósito y no se queden en los anuncios? Porque estamos viendo, por ejemplo, que se hacen proyectos y se toman en cuenta iniciativas ambiciosas que nunca se van a poder cumplir, porque si en Bogotá, doctor Martínez, tienen estos problemas, imagínese usted en el Baupés, en Córdoba, en el sur de Bolívar, ¿cómo vamos a lograr conectarnos? Esto es casi que imposible, escuchándola a usted, por supuesto que es experto y que conoce de la materia. Sí, evidentemente tú tienes razón. Yo pues acá, y lo hago ya a nombre personal, no como funcionario público, yo creo que lo que toca es que primero esto quede como un propósito nacional, una política pública robusta que articule todas las entidades, las ambientales, las urbanísticas, las regionales, y definitivamente que sea una medición exacta y se requiere información, que eso es un tema fundamental, y gracias a la labor del DANE pues podemos identificar y focalizar las acciones que se van a requerir en los próximos años. El reto es enorme, y lo que yo quiero hacerle el llamado de atención es que la conectividad en el país no se va a solucionar solamente desde la nación o solamente desde un actor determinado o desde la industria, como decía el doctor Hoyos. Acá tenemos que poner a todos los agentes y definitivamente definir un plan que cierre estas problemáticas. No podemos seguir haciendo iniciativas, digamos, desarticuladas, sin que esto esté articulado plenamente dentro de una política robótica. Yo creo, por ejemplo, que en el marco del plan de ordenamiento territorial en Bogotá hay una gran oportunidad. Si Bogotá saca un POT que promueva el desarrollo de la conectividad, que promueva el desarrollo de la conectividad en las zonas rurales de Bogotá, que de verdad haga que la ciudad se materialice en una ciudad inteligente, va a ser el ejemplo para los otros 1.122 municipios. Si por el contrario seguimos pensando que las antenas hacen daño, que impiden el desarrollo, que no nos gusta que la ciudad tenga eso en unos andenes, pues va a ser muy difícil que eso lo podamos solventar. Para que se hagan una idea, hay un indicador de por habitantes, antes de darle la palabra para que la audiencia lo tenga. Tokio, 99 habitantes por antena. Nueva York, cerca de 300. Bogotá tiene 1.600. Y eso pues refleja la necesidad y las necesidades para que podamos desarrollar la conectividad en la ciudad y en todas las regiones del país. Oiga, Ana Cristina, mire este dato que llama mucho la atención. A usted que le encanta el tema del interior del país, la preocupación que usted siempre demuestra por el interior del país. La pobreza multidimensional en Colombia creció al 37.1%. Pasó de 34.5% en el año 2019 al 37.1% en el año 2020. Muy preocupante esta cifra, ¿no, Ana Cristina? Este tema que estamos conversando siempre está de por medio esa relación centro-región y cómo en estas situaciones tan graves y además con lo que señalan los estudios del DANE, no solamente en este que estamos conversando pertinentemente, siempre se plantea esas dificultades en la relación centro-región que siempre dejan a las regiones rezagadas y que en situaciones de precariedad como las que están dejando, como la que está dejando la pandemia, pues se ahondan. Por eso tenemos a Juan Daniel Oviedo, director del DANE, que ha sido muy aplaudido por los panelistas el día de hoy. Doctor Oviedo, gracias por acompañarnos en Blue Radio. No, muy buenas tardes y discúlpenme la demora en conectarme. Muy contento de acompañarlos el día de hoy. No se preocupe, hablando de conectividad, no se preocupe. A ver, doctor Oviedo, yo viendo los números de la pobreza multidimensional, me hago una pregunta. ¿Esto tiene que ver únicamente con la pandemia? O sea, ¿la pandemia evidenció realmente las necesidades del país? Yo creo que en el tema que nos une, y saludando de forma muy especial a Ana Cristina, a Isabel y a los demás miembros de la mesa y a Sergio, yo creo que la pandemia expuso a los niños y niñas del país a que las sedes educativas o la educación presencial lograban borrar algunas de las brechas de acceso a tecnología o a elementos habilitadores que podían suceder al interior del hogar y permitían nivelarlas con el acceso a Internet y el acceso a computadores en las sedes educativas. Entonces, el hecho de que la presencialidad
no fuera el atributo más importante de la educación en el año de pandemia, pues llevó a que la calidad de la educación y la efectividad del proceso de aprendizaje estuviera asociado también a las condiciones inherentes al hogar y la vivienda donde residen los niños y niñas del país. Y ahí desafortunadamente las brechas no solo entre lo urbano y lo rural, sino entre diferentes departamentos del país, es tremenda en materia de acceso a tecnología, no solo internet, sino también acceso a computadores, dispositivos, televisión, radio. Y creo que en ese sentido la pandemia nos mostró esas vulnerabilidades en materia de acceso individualizado o a nivel de hogares a la tecnología que se necesita, como lo define la OCDE en diferentes escenarios, como un escenario de resiliencia para futuros choques que podamos enfrentar de carácter epidemiológico como sociedad. Entonces, creo yo que la pandemia lo que reveló es que verdaderamente la efectividad de la educación ya no solo puede estar centrada en lo que sucede en las sedes educativas, en donde hay brechas muy importantes, también en materia de conectividad a Internet. Nosotros, a partir del censo de sedes educativas, podemos conocer que solamente el 17.7% de las sedes educativas rurales del país tienen acceso a Internet, mientras que el 97.8% de las sedes urbanas tienen acceso a Internet. Entonces, también tenemos unas debilidades en materia de acceso a tecnología dentro de las sedes educativas del país. Entonces, yo lo que creo es que no podemos decir que es que la pandemia tuvo la culpa de todo, sino que lo que nos llevó institucionalmente a repensarnos como sociedad a partir de la pandemia nos mostró más vulnerables en algunos temas, como son la tecnología, la informalidad, la dependencia de las mujeres a trabajar en solo actividades económicas de comercio y de servicios. Doctor Oviedo, hay un informe de la Universidad ICESI de Cali que demuestra cómo la virtualidad desmejoró la educación en el departamento del Valle del Cauca, entre otras cosas, porque dice el informe, el 85% de los profesores no tenían experiencia en clases virtuales. ¿Hay algún informe del DANE similar a nivel nacional que demuestre que la virtualidad desmejoró los procesos educativos en Colombia? Claro que sí, y nosotros precisamente preocupados por la medición también de las percepciones, porque sabíamos que este es un tema novedoso. Recordemos que aproximadamente en las encuestas de calidad de vida previas, más del 90-93% de los niños y niñas siempre nos dicen que su sistema de educación o su modo de educación es un modo presencial. Incluso en el contexto de pandemia, ellos respondieron en la mayoría de las ocasiones que su modalidad de estudio era presencial porque tenían la expectativa de que iban a regresar a esa presencialidad muy pronto. Por eso el DANE incorporó una pregunta de percepción. Es una pregunta autorreportada, pero es autorreportada por los niños y niñas entre 6 y 16 años en cada uno de los hogares que fueron encuestados sobre cómo percibieron la calidad de la educación con estos modelos de aprendizaje flexibles. Y el 61.6% de ellos afirmaron que la calidad de ese aprendizaje flexible que se había ofrecido en el contexto de pandemia había desmejorado. Y en el caso particular del departamento del Valle del Cauca, vemos que esa disminución está para alrededor del 61.3% de los niños y niñas del departamento del Valle del Cauca que manifestaron percibir que la calidad de la educación había desmejorado. Director Oviedo, pero entonces uno mira estas cifras y cómo se van a usar y uno se pregunta, ¿esto cómo ayudaría para elaborar, digamos, modelos predictivos a futuro y mejorar? ¿Qué instituciones toman estas cifras? ¿Para qué tenemos estas cifras que nos preocupan tanto? ¿Quiénes las están usando? ¿Quiénes las van a usar? Yo creo, Ana Cristina, y me parece súper interesante la pregunta, y es, si bien el DANE pudo responder al desafío de medir la inasistencia escolar entendida dentro de las condiciones de calidad de vida como el goce efectivo de un modelo de aprendizaje, creo yo que este ejercicio de haber triangulado la base de matriculados
con el censo de sedes educativas y lo que recogemos en la encuesta de calidad de vida puede ser una fuente de oportunidad para que las secretarías de educación piensen que los modelos educativos no solo deben estar pensados en la infraestructura de lo que sucede en la sede, sino también en cómo se nivela la cancha en algunas condiciones habilitadoras para ese proceso educativo al interior de los hogares. Por ejemplo, una iniciativa como la que está desarrollando Bogotá, que a sabiendas de que existían unas brechas de acceso a dispositivos como computadores, está distribuyendo tablets en los hogares donde residen los niños y niñas. Creo yo que los modelos de acceso a la tecnología habilitadora para la educación ya no solo van a estar centrados en lo que sucede en la sede educativa, sino también cómo la política pública focaliza el acceso a estos dispositivos tecnológicos en hogares en donde tengamos niños y niñas entre 6 y 16 años. Entonces creo que la información puede ser utilizada para que podamos ser resilientes hacia el futuro y diseñar o habilitar modelos híbridos de aprendizaje que mejoren las competencias digitales de los niños y niñas del país. Políticas públicas que parecieran no existir, doctor Oviedo, y le pregunto, doctora Segovia, si usted en el análisis que ha venido haciendo y en esta lucha que ha emprendido usted desde el día cero, porque los niños vuelvan a las aulas, si esta deserción que vemos hoy, si esta falta de que los niños regresen a sus colegios, está más ligado al hecho de que las familias tengan miedo a que regresen por el virus o porque ya definitivamente se desconectaron tanto todo ese tiempo que las familias consideran que ya para qué van a volver. Sí, ahí hay una claridad que me gustaría hacer sobre la cifra, porque la cifra del DANE, que es muy importante, sobre inasistencia y no sobre deserción. Estos son niños que seguían, por lo menos en el 2020, lo que no sabemos es qué pasó con ellos en el 2021, que es probable que muchos de ellos hayan desertado, pero estos son niños que seguían matriculados, o sea, la cifra le sigue diciendo a uno que están matriculados, pero lo que pasó fue que no tuvieron ningún tipo de escolaridad o muy poca escolaridad durante todo el año escolar. Entonces, cuando hay unos números altos de inasistencia, lo que termina pasando es que los niños sí empiezan a desertar, no necesariamente inmediatamente, sino que cuando las cosas se medio normalizan, ya vienen tan atrasados que es mucho más complicado retenerlos en el sistema educativo y hacer las compensaciones que se necesitan. Entonces, lo que vamos a tener efectivamente es probablemente unas consecuencias de deserción si no hacemos algo rápidamente, tranquilamente, y de muchos niños que no van a terminar su proceso de escolaridad. En ese sentido, digamos, y viniéndome un poco a la pregunta de Cristina y a la respuesta de Juan David, incluso usar la tecnología para poder empezar a hacer cosas remediales y compensatorias es fundamental. O sea, no es solamente lo que pasó atrás, sino que justamente cuando los niños empiezan a regresar, esa especificidad de poder atender unos niños sobre unos temas específicos, pues si uno tuviera un diagnóstico mucho más claro de esas pérdidas de aprendizaje, uno podría empezar a implementar modelos que con la conectividad, incluso eso ha pasado antes, que con la conectividad pueden empezar a compensar esas pérdidas. Yo desafortunadamente siempre sueno muy pesimista, pues como dice usted, por esta lucha y uno no ve la respuesta de lo que se debería estar haciendo, y es una cosa que pues todos los días pasa y pasa. Llevamos 1 año y medio en esto, y Juan David dio el ejemplo, por ejemplo, de lo de Bogotá, pero pues Bogotá entregó tablets 1 año y medio después de que los colegios cerraron. Claro, van a servir, pero es una inoperancia absoluta, digamos, sobre la crisis que tuvimos. Entonces, lo que uno, y pues entregó a 100,000 y son 800,000 niños matriculados, ¿no? Exacto. Entonces, pues para que se den cuenta de la dimensión del problema y de la reacción que todavía no tenemos como sociedad en priorizar y efectivamente dotar a los niños, a las familias, a los colegios y a los profesores para poder responder a una emergencia que pues ya está en una de sus peores crisis y que no tiene todavía respuestas contundentes. Eso que usted dice, Isabel, quizás es una pregunta o una cifra que usted tiene, doctor Oviedo. Si no hubiera habido tal rezago, tal falla estatal, que bueno, sabemos que hay muchos responsables en este año y medio de poca conectividad, todo eso, más o menos, ¿cuántos puntos de pobreza multidimensional nos costó? Bueno, lo que nosotros podemos decir, y un poco me parece buena la pregunta que tú estás haciendo. Déjame
2 segundos. Cuando nosotros vamos a las incidencias ajustadas de pobreza en el marco del año de pandemia 2020 y lo comparamos con el año 2019, mira cómo, por ejemplo, en la zona rural, en 2019, el capítulo de bienestar de la niñez y la juventud, que es donde se encuentra la inasistencia escolar, explicó 12.9 puntos porcentuales de toda la pobreza que vimos en 2019. Mientras que en el año 2020, en el capítulo rural, por ejemplo, el bienestar de la niñez y la juventud, fundamentalmente movido por la inasistencia escolar, explicó 19.1 puntos porcentuales. Eso significa que estas brechas en lo rural incrementaron la intensidad de la pobreza en 7 puntos porcentuales aproximadamente, explicada por las condiciones de bienestar de la niñez y la juventud. Es natural que si nosotros hubiéramos seguido con una medición que unificara la inasistencia escolar con la matrícula, que es la respuesta que los niños y niñas dicen cuando se les pregunta Juan Daniel está estudiando, pues no hubiéramos visto un incremento en la pobreza multidimensional en el año 2020. Efectivamente. Muchísimas gracias a Juan Daniel Oviedo, director del DANE, también a Isabel Segovia, ex viceministra de Educación, y a Sergio Martínez, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. A nuestros 3 invitados les agradecemos el tiempo, así como a cada uno de los oyentes, cada uno de ustedes que se conectaron a través del Facebook Live y de Caracol Ahora también, a través de la señal de Blue Radio. Quédense en compañía de nuestros compañeros de Meridiano Blue.